Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Vanessa Torres y bueno, feliz de que sigamos compartiendo acerca de la palabra de Dios, que podamos seguir aprendiendo muchísimo más de este maravilloso libro. Y hoy quisiera comenzar con un pequeño pasaje bíblico y poder como darle una apertura al tema, y es que la profundidad y la importancia que tiene la palabra de Dios. Jesús nos enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y no solamente es un alimento espiritual, sino que es vida, y vida en abundancia, vida en el espíritu. Hace mucho tiempo yo venía como leyendo la palabra, venía estudiando la palabra de Dios, venía en este trayecto apasionada por descubrir, por entender muchísimas cosas que el Señor habla a través de su palabra. Pero un momento donde me di cuenta que no había todavía una total renovación de la mente. Entonces lo que estaba leyendo pasaba como de largo porque en mi mente lo podía entender, me emocionaba muchísimo lo que estaba leyendo, sentía que era lo que realmente me fortalecía ante las dificultades de la vida, sentía que eso era lo que me daba sentido a mi vida. Pero me di cuenta que solamente estaba aplicando la lógica, aplicando la razón, aplicando mucho las emociones, y no había como realmente esa conexión con el espíritu. Muchas veces hemos hablado de los tres aspectos que componen un ser, que es el cuerpo, el alma y el espíritu. Muchas veces hemos escuchado acerca de ese tema y hay profundidad acerca de ello, pero una de las cosas que yo les decía a ustedes en mi primer video acerca del libro de Daniel, y era que cuando nosotros nos acercamos a Dios, de alguna manera es teología, pero cuando Dios se acerca a nosotros y nos habla, es revelación. Y yo decía, ¿en qué momento uno se da cuenta que es uno y que es del espíritu? ¿Qué es lo que aprendemos aquí y qué es lo que realmente es la verdad? Porque la verdad puede ser muchas verdades, o podemos estar, como dice una gran amiga, sinceramente equivocados, y realmente esa no es la idea. La idea es saber cuál es la verdad, conocer la verdad, vivir en el espíritu, entender la palabra en el espíritu y saber que nuestra mente tiene que estar renovada para poder entender y comprender cuál es la perfecta voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Vale, la repetición allí, pero para entender esa profundidad, para entender lo que significa la palabra de Dios para nuestra vida, porque no es un libro más, no es como un hábito más, no es como voy a leer la Biblia para sacar un listado de aspectos éticos y morales o comportamientos que debo tener como una muy buena cristiana, no sé. O voy a leer la Biblia porque sé que allí puedo encontrar respuestas. Sí, encontramos respuestas de quiénes somos, hacia dónde vamos, cuál es nuestro destino, cuál es nuestra función, cuál es nuestra misión. Eso es importantísimo porque Dios nos plasmó en esta palabra que pudiésemos entendernos un poco hacia nosotros mismos, pero también que podamos conocer a Dios. Y una de las cosas que pude entender, y es que había que pasar por un proceso de renovación, de transformación en el espíritu, porque nosotros venimos de una ley de esclavitud, de una ley de pecado, de una ley de donde hemos hecho de nuestra vida, o de que hemos tomado decisiones basadas en nuestras estructuras mentales, culturales, bueno, muchos factores nos pudiesen llevar a tomar ese tipo de decisiones. Yo sé que es importante
y fundamental que oremos, todo el tiempo hay que orar, todo el tiempo hay que escuchar lo que Dios tiene para decir. Nos dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. También dice la palabra que su palabra es viva y eficaz, que penetra hasta lo más profundo y escudriña y separa lo que es bueno de lo que es malo, parafraseándolo realmente. Pero el punto al que quiero llegar es que la palabra es la que nos revela realmente cómo debemos vivir en el Espíritu, realmente una mente que no se base en nuestro propio esfuerzo de querer ser espirituales, porque eso así no funciona. Si Jesús nos enseña que seamos serviciales, que seamos humildes, que seamos mansos, que seamos buenos y amemos a nuestros enemigos, que cumplamos, bueno, Jesús nos enseña tanto, pero ¿realmente conocemos a Jesús? ¿Realmente nos estamos preparando para la venida de Jesús? ¿Realmente estamos entendiendo que el cielo está abierto, que la palabra está iluminada? Cosas que años atrás no podíamos entender y ahora sí ya las podemos entender porque el Espíritu Santo vive en nosotros, está activo en nosotros. Y tener esa capacidad de decir, Dios, perdón porque no me había dado cuenta, porque no lo quise o no lo quise entender, porque nos acercamos a la palabra como nosotros queremos que la palabra sea. Buscamos como esa respuesta, buscamos la respuesta que queremos, pero no realmente la que necesitamos. Entonces quería compartirles eso, de que es importante que la palabra sea viva, pero para que sea viva nosotros tenemos que acercarnos a ella despojándonos de toda mentalidad, despojándonos de toda razón, de todo lo que tenemos y dejar que ella nos ilumine, dejar que el Espíritu nos alimente, nos ilumine, nos revele, porque si no vamos a aprender algo hoy y vamos a seguir caminando de la misma manera, no va a haber un cambio. Y si hay un cambio, va a haber de pronto un cambio momentáneo porque lo hacemos en nuestras fuerzas, porque estamos haciendo unos listados, no sé, por decirlo, de que esto es lo correcto, esto es lo que le agrada a Dios, esto es lo que tengo que hacer y nos llenamos de ideas de que tenemos que esforzarnos en agradar a Dios, en hacer miles de cosas porque la palabra lo dice, pero realmente no lo entendemos. Muchas veces decimos cosas de labios hacia afuera, pero nuestro corazón no está realmente conforme al corazón de Dios. Entonces las cosas vienen y pasan, las palabras pasan de largo y esa no es la idea. La idea es que tengamos el entendimiento, la capacidad que el Espíritu nos da de poder acercarnos a la palabra y ser transformados por medio de ella. Porque nosotros nacimos, sí, en un pecado, todo, pero es que Jesús ya venció todo en la cruz. Jesús ya nos hizo libres, ya no tenemos por qué seguir con una mentalidad obsoleta donde hay unas estructuras que solo nos esclavizan, donde solo nos llevan a pensar sobre nosotros mismos de una manera equivocada, donde no nos encontramos satisfechos porque no sabemos cuál es nuestro propósito y realmente hay un vacío, hay una dificultad para ser felices o bueno, para poder tener esa paz y no cualquier paz, no la paz que podamos tener al estar en casa viendo series o la paz de estar con los amigos o la paz de estar en familia, sino la paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que sí, tú estás en familia, tú estás viendo una serie, pero realmente en medio de toda esa tormenta, en medio de todo lo que esté pasando, realmente si tengas esa confianza de que estás en las manos de Dios, entonces ahí es cuando la palabra penetra, la palabra transforma, porque la mente empieza a funcionar conforme a la verdad y funciona en el momento que es, con los argumentos que son, con la verdad misma.
Y no tenemos que esforzarnos, sino que el Espíritu nos da la libertad de vivir así, conforme al Espíritu. No sé si logro hacerme entender con esto. Mucho tiempo me equivoqué pensando que si más estudiaba, porque no estoy diciendo que no estudiar, sino realmente hay que estudiar mucho la palabra. En este tiempo más que nunca hay que estudiarla como nunca, porque tenemos que estar preparados. Jesús viene por su iglesia, Jesús viene por nosotros y su palabra está toda la revelación de los tiempos, está la revelación de lo que va a suceder, de que tenemos que estar velando, que debemos estar orando, debemos estar renovando la mente como en Cristo. Entonces Dios nos abrió esa puerta, Dios nos dio esa posibilidad de volver al diseño, de volver a la fuente que es Dios, y para ello tenemos que dejar que nuestra mente sea renovada en el Espíritu, no renovada en la carne, no renovada en nuestros argumentos, no renovada en toda la información que podamos tener, sino realmente renovada en el Espíritu, y lo que es del Espíritu es del Espíritu. Entonces, quería compartirles eso. Yo todavía me sigo preguntando cómo es posible, porque me encanta y me apasiona la palabra de Dios. Ha sido como no solamente esa guía y esa luz al momento de caminar, sino también ha sido ese alimento, ha sido lo que me ha permitido llegar hasta acá, pero entendamos que es Jesús, que la meta y que la verdad es esa. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y ese es nuestro objetivo. Entonces, quería compartirles eso. Es muy importante leer la palabra, pero no frustrarnos o no intentar ir más allá de lo que hay, ni cuestionarnos con la idea de confundirnos, o con la idea de querer presumir que sabemos más, o con la idea no sé, de estructurar una vida como no es, basada en religiosidad, basada en la mala interpretación, sino que nos acerquemos a la Biblia, a la palabra de Dios, como con ese amor, con esa pasión, con esa necesidad, con esa sed de Dios, porque Dios no está en silencio, Dios está hablando, el cielo está abierto y el Espíritu de Dios se mueve en cada uno de nosotros, sino que nosotros tenemos que dejar que pase ese proceso de transformación, ese proceso de renovación, para saber y entender cuál es la voluntad de Dios. Porque muchas veces repetimos, sí, es la voluntad de Dios, es la voluntad de Dios, pero no somos conscientes de cuál es la voluntad de Dios. Y no está oculta, y no es ni siquiera difícil de entender. Simplemente es abrir el corazón y dejar que el Espíritu sea el que penetre, sea la luz del Espíritu en nuestra alma, en nuestro cuerpo, en nuestra mente, y que pueda abrir ese camino, y ese camino de libertad, ese camino de ser hijos, ese camino de vivir en el Espíritu, de tomar decisiones en el Espíritu, de leer la palabra, pero con esa transformación que produce en nuestras vidas, que somos personas que caminan con propósito, que caminan basados no en creencias que podamos inventarnos, sino en una sola verdad, y una verdad absoluta, que es Jesús. Bueno, espero que haya podido expresar un poco de lo que he aprendido en este tiempo. Falta muchísimo, lo importante es que sigamos compartiéndolo, lo importante es que sigamos orando, que sigamos leyendo la palabra, y que nos dejemos transformar por el Espíritu, porque la palabra es lo que necesitamos en este tiempo. Es cuando más la tenemos que leer, de día y de noche, y meditar en ella y escudriñarla, y no solamente de manera superficial, sino profunda en el Espíritu. Y eso es dejar que la palabra renueve nuestra mente, dejar que se vuelva cada vez más como la mente de Cristo, una mentalidad de reino. Bueno, esto es algo un poquito lo que les quería compartir. Bueno, nos vemos en la próxima y muchísimas gracias.